Vamos a orar. Padre bueno, Dios de misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Padre Santo, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Padre, gracias por tanta sorpresa, mi Dios, hoy en día, en esta mañana, Señor. Gracias por familia García, Señor Dios. Gracias por la caridad, mi Dios. Gracias por esos dos jóvenes, Padre Santo, que nos han visitado, Señor. Padre, gracias por cada hermano, Señor. Ahora, Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje, Padre Santo, Dios de misericordia, Señor, hable a mi vida, mi Dios, y en la vida, Padre Santo, de cada hermano, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Padre Santo, Señor, a ser hacedor de él, Dios, no solamente oidor, sino hacedor de este mensaje, Señor. Padre, úsame, Señor, mi Dios, con un corazón, Señor, mi Dios, Padre, dispuesto, Padre Santo, a servirte, mi Dios, y a adorarte, y a predicar, Padre Santo, a tiempo y fuera del tiempo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre, favor que te lo imploro en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? El mensaje de esta mañana que Dios me ha dado, escritura, lo que Dios nos promete, lo que Dios nos promete, Él lo cumple. Esperemos en Él. Vayamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 2. Vamos a ver eso como cabecera, como dicen. 2 Corintios, capítulo 2, por favor, el versículo 20 y 20, del 20 al 22. Cuando todos tengan, digan amén. Ok. Dice así. No. Es primera, escúcheme. Tienes razón, tienes razón. Ahí tienes razón. Ok. Es primera, capítulo 2. Ok. Tampoco. Óyese. Oh, oh. Está bien, eso pasa. Eso pasa. Ok. Ok. Es acerca que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Dios no falla en su promesa. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y una cosa, y sabemos todo, que no hemos aprendido a esperar. Y eso lo sabemos. Tenemos que aprender a no desesperarnos. Cuando nos desesperamos, vienen la duda que están en acecha de nuestra fe en Cristo Jesús. Ok, ok. Te voy a dar ahora. Vienen las malas decisiones. Vienen los consejos de parte de nosotros mismos. Y no hay peor consejero que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, o casi siempre, nos aconsejamos para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de otro. Pero también nos aconsejamos para hacernos daño a nosotros mismos. Y hay muchos ejemplos. A veces yo soy un inútil. Yo no puedo. Yo no sirvo para nada. Me considero una basura. Yo no soy nadie. Yo tengo que morir.
¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ese es el consejo, parece, cuando nos usamos nosotros mismos, siempre nos aconsejamos mal. El peor consejo que tenemos somos nosotros mismos. Y vuelvo y repito, no hemos aprendido a esperar. Muchas veces oramos, le pedimos a Dios por algo, por una necesidad. Y en ese mismo momento ya estamos pensando en la mente cómo resolver el problema. Especialmente cuando tenemos alguna deuda, eso pasa siempre. Le presentamos a Dios nuestra deuda, pero en ese momento ya estamos pensando en el usurpador. ¿Cómo buscar un elemento que nos presta un 20%? Y no esperamos en lo que Dios nos tiene cuando oramos. Yo no entiendo por qué hacemos esto en vez de esperar, sabiendo que cuando nos desesperamos nos va a ir mal y nos va a ir mal, nos va a ir mal. Yo me acuerdo una vez, cuando yo trabajaba en New Jersey, duré 15 años en New Jersey en factoría, que yo siempre guardaba los cuartos de mi renta, cobraba semanal, siempre guardaba, eran 500 y pico, siempre guardaba 125 pesos lo que cobraba. Cuando llegaba el mes, esa vez me descuidé y no guardé ni un centavo. Y llegó el mes de pagar. Una señora tan exigente como era esa señora. Yo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Pero qué bendición que tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que cuando hacemos así nos arrodillamos y le pedimos a Él, Él inclina nuestro oído y escucha nuestra oración. Yo en 15 años que tengo factoría nunca habían trabajado hora extra. Y esa misma semana comenzaron a trabajar hora extra. Del lunes hasta el sábado. Y con la hora extra yo pagué mi renta de ese mes. Yo no pensé en el usurpador. No, yo pensé en mi Padre Celestial que lo suple todo. A Él sea la honra y la gloria. La santa y bendita palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de muchos siervos de Dios que se desesperaron. No esperaron en la promesa de Dios y les fue mal. Saúl se desesperó, no esperó a Samuel para ir a pelear contra los filisteos. Y él mismo quiso hacer el papel de Samuel y le fue mal. Le fue tan mal que perdió su trono. Dios dijo, hasta aquí llegaste tú. No nos desesperemos. Esperemos la promesa de Dios. Y lamentablemente, nosotros seguimos tropezando con la misma piedra. Debemos aprender a esperar, porque Dios lo que promete lo cumple. Como lo dice el número 23, 19, no me voy a equivocar. Número 23, 19. No me voy a equivocar, ¿eh? Y como dice Camilo, estoy en vivo. El excusa Camilo. Solo tienen número 23. Dice así. Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Wow. Pero en esta hermosa tarde
Vamos a hablar de un varón de Dios digno de imitar, que es el siervo David, el único hombre que Dios dijo que David era conforme a su corazón. Vamos a ver, David en un momento se desesperó y no esperó en la promesa que Dios le tenía. Vamos a ver la promesa que Dios le da a David. Dios envía al profeta Samuel a ungir a David como rey, estando todavía Saúl en el trono. Dios envía a Samuel a ungirlo como rey. Como que dice, un rey sin corona, porque la corona tenía Saúl. Dios se lo prometió y Dios lo va a cumplir. Vayamos por favor a 1 Samuel para que vean del 1 al 13. 1 Samuel 16 dice así, todos tienen. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorará Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me ha provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y fue así. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, oye también, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, y santificado, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a su hijo, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de su ojo, pero Jehová mira el corazón. Que esto habla en nuestra vida. No hagamos gestión de personas. Y qué bendición que Dios conoce nuestro corazón. Aunque tu padre te rechace, Dios está contigo. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. No ha aprendido Samuel la lección. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda un menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues a él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de su hermano. Y de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó de Samuel y se volvió a Ramá. Ahí vemos Samuel ungiendo a David, estando Saúl todavía en el trono. Yo creo, no sé si estoy equivocado, que ni Samuel
ni Isaí y su familia, ni los ancianos le pregonaron al pueblo de Israel que David fue ungido como rey. ¿Sabes por qué? Porque si lo pregonan, Saúl le arranca la cabeza. Si Samuel le tenía miedo a David, siendo Samuel sacerdote, profeta y juez, imagínate esos ancianos y la familia de Isaí se quedaron callados. El pueblo no sabía que Samuel había ungido a David como rey. O sabían esto, pero eran callados. Porque si hablan, Saúl les arranca la cabeza. Prosigamos. Pero vamos a ver algunos personajes que sin saber lo que Dios le había mandado a Samuel de unir a David, ellos le confirmaron a David que iba a ser rey de Israel, lo que Dios le prometió. Por ejemplo, los siervos del rey de aquí, rey de Gad, filisteo, enemigo de Israel, se lo confirmaron. Vayamos a 1 Samuel 21:11. Dice así: y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es David el rey de la tierra? ¿No es de quien cantaban en la base diciendo, hijo, y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Cuando decían eso, Saúl se sequillaba, se ponía furioso. Oigan bien, los siervos del enemigo ya sabían que David iba a ser rey. Pero también Jonatán, el hijo primogénito de Saúl, el príncipe heredero, también se lo confirmó. Vayamos a 1 Samuel 23. Escúchenme que vamos a leer la Biblia fuerte hoy, en muchos versículos. 16-17. Sí. 1 Samuel 23, 16-17. Entonces levantó Jonatán y dijo de Saúl, vino a David a Oré y floreció su mano en Dios y dijo, no temas, pues no hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Wow. Sin saber que Samuel había ungido a David, ya Dios había confirmado a esta persona, dándole como ese booster a David. David, como que dice David, esa es mi promesa. Esa es mi promesa. No te desesperes. Oigan bien, se lo confirmó, lo ungió Samuel. Se lo confirmó el enemigo y ahora también su mejor amigo, Jonatán. Pero una cosa, el mismo rey Saúl se lo confirmó sin saber que David fue ungido por Samuel. Y se encuentra, vamos a hacer la historia porque para que vean cómo fue. Saúl pasó toda su vida persiguiendo a David. Y Saúl, cansado con sus lados, se metió en una cueva. Y yo digo que Dios le dio un sueño profundo a todito ellos. Y David entró y le cortó el borde del manto y salió. Y cuando Saúl se despertó, vayamos 1 Samuel 24:20 para que vean qué Saúl le dijo. 1 Samuel 24:20. Dice así: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una purga
Esto dijo David. Así como quien persigue una pena por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tu ojo. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y a veces cuando he aquí, oigan bien, ese Saúl es mentiroso. David no mentiroso, Saúl es mentiroso. Porque oye que dijo Saúl aquí a David. Si David se queda de él, Saúl le arranca la cabeza. Le arranca la cabeza. David se fue huyendo. Dice 25, solo dijo a David, bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda dependerá tu cosa grande y prevalecerá entonces David si fue su camino y Saúl se volvió a su lugar. También Abigail, una mujer muy hermosa y sabia, esposa de un hombre malvado, malagradecido, llamado Nabal. Esta mujer, Abigail, esposa de Nabal, también se lo confirmó. Es una historia narrativa, vamos a leer esta historia narrativa porque es muy bonita, a mí me encanta. Vayamos, por favor, a 1 Samuel 25, y es que vamos a leer mucho hoy. 25, del 1 al 33. ¿Todos tienen? Ok. Murió Samuel y se juntó todo Israel, lo lloraron y sepultaron en casa de Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y había allí, y había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba alquilando su oveja en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de mala obra, y era del linaje de Caleb. Oye, no parecía. Qué pena. Y oyó en el desierto que Nabal esquilaba su oveja. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subí a Carmel e ir a Nabal y salúdale en mi nombre y decirle, así sea para ti y para tu familia, para todo cuanto tiene. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con vosotros. No le tratamos mal, ni le faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Preguntas tu criado y ellos te dirán, y hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que ve lo que tuviere a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal toda esta palabra en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que hoy huyen de sus señores. He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis criadores y darla a David. Y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y dijeron a David toda esta palabra. Entonces David dijo a su hombre, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron a David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, a esta mujer sabia, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto
que saludasen a nuestro amo y él lo ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltaron nada en el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Mudos fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos, apacentaban las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal ya está resuelto con nuestro amo y contra toda su casa. Eres un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200, oye, ¿qué hizo mujer sabia? Entonces Abigail, oyendo todo eso, tomó luego 200 panes de cuero, de vino y 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos totados, 100 racimos de uva y pasa y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en el grano. Y dijo a su criado: id delante de mí y no os seguiré. Luego y nada declaró a su marido Nabal. Y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y su hombre venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que en este tiene en el desierto, sin que nada ellos haya faltado. De todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos, oye, así haga Dios a los enemigos. Y aún le añada de aquí a mañana todo lo que fuese suyo. No he de dejar nada con vida, ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y portándose sobre su rostro, delante de David se inclinó a tierra y se echó a su pie y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, oye, así se llama, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Que haga, que haga Jehová, que haga Jehová, que haga Jehová, te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tu enemigo, todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este gente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que sigan a mi Señor. Yo te ruego que perdone a tu sierva esta ofensa, pues ahora de cierto hará casa estable mi Señor, porque cuando mi Señor, oye, por cuando mi Señor vea la batalla de Jehová y el mal no se ha hallado en ti en tu día, aunque alguien se haya grabado para perseguirle y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor, será llegada oye, qué profecía, en el lado de lo que viven delante de Jehová, tu Dios, y arrojará la vida de tu enemigo como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga, oigan el 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado, y se establezca por príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrá motivo, ni pena, ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haber vengado por ti mismo. Guárdese por mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Se cumplió la profecía. Dios mató a Nabal. Yo dice: la venganza es mía, yo pagaré. No se venga usted, ore solamente, ore.
Ahí vemos esta hermosa mujer que fue mujer de David, confirmándole a David lo que Dios había dicho. Y no solamente esto, Dios le dio el privilegio a David sin ser rey. David era el yerno de Saúl, mejor amigo del heredero del trono, que era Jonatán. David comía en la mesa real con el rey Saúl. Es un dicho popular. David estaba pegado. David estaba pegado, muy pegado. No se me cansen, ¿eh? Ya estoy terminando, ¿eh? Ahora vemos a este siervo de Dios como lo fue David, olvidándose de la promesa que Dios le había dado. Y cuando nos desesperamos, nos va a ir mal. Vuelvo y repito, nos va a ir mal. Cuando no esperamos la promesa que Dios nos tiene, nos va a ir mal. Cuando le pedimos a Dios por una petición y nos desesperamos, nos va a ir mal. Vamos a ver. Vayamos a Samuel, por favor. Dios es fiel en su promesa y lo que Dios promete lo cumple. Esperemos en Él. Esperemos pacientemente. Vayamos a 1 Samuel 27, del 1 al 12, para que vean qué pasó ahí. ¿Por qué David fue mal? ¿Todos tienen? Dijo luego David en su corazón. Yo ahí estaba solo, pensando, aconsejándose. Dije que el mejor consejero es uno mismo. Él no había aconsejándose a él mismo. Oye, dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquí, hijo de Maó, rey de Gad. Y moró David con Aquí en Gad, él y su hombre, cada uno con su familia. Y David con sus 2 mujeres, Enoam, Jeresita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Hasta la mujer le dio Dios a David. Vino Saúl la nueva, que David había huido acá y no lo buscó más. Oye, salió bien. David pensó bien ahí. Vamos a ver si pensó bien. Ya Saúl los dejó quietos. Ya Saúl no lo iba a buscar más. Pero eso, Dios no le prometió a David: mándate huyendo. Oye, un rey huyendo. No. David, tú vas a ser rey. Espera pacientemente. Porque si no esperas, te va a ir mal. Vamos a chequear a ver cómo le fue a David cuando se aconsejó él mismo. El 5 de volar. David dijo aquí: si he hallado gracia ante tu ojo, se ha dado lugar en alguno de la aldea para que habite allí. Pues, ¿por qué de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquí le dijo aquel día Siclá. Aquí le dio aquel día Siclá, por el cual Siclá vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de lo que había visto, y fue el número de los días que había visto la tierra de Filisteo, 1 año y 4 meses. Oye, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones
contra los jesuritas, los jeseritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba la oveja y la vaca, los asnos, los cabellos y la ropa, y regresaba aquí. Y decía aquí, ¿de dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en Negué de Judá, y en Negué de Jeramé, con el Negué de los ceneos. Ni un hombre, oigan bien lo que hacía David, ni un hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen acá diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moraba en la tierra de los filisteos. Y aquí creía David y decía, era hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Ahí voy. David se convirtió en un ladrón. David se convirtió en un cuatrero. Él lo dice. Él lo dice. Cuando David tomó esa decisión para poder sostenerse, ¿qué hacía? Robaba, mataba, no dejaba a nadie con vida para que no fueran a hablar. Cuando no esperamos, no hay mal. Cuando no esperamos la promesa de Dios, no hay mal. Y a David le fue mal. David se convirtió en un cuatrero, se convirtió en un ladrón y se convirtió en un asesino. Lo dice la palabra de Dios. No yo. Ahora, no solamente eso. Si Dios no para a David, David se convierte en un traicionero de su mismo pueblo. Me están mirando como así, pero vamos a la palabra. No estoy acusando a David, Amén. Vayamos a 1 Samuel 29, del 1 al 7. 29, del 1 al 7. Los filisteos se juntaron toda su fuerza en Afe, en Israel. Acampó junto a la fuente que está en Gerer. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban, revista a su compañía de 100 y de 1000 hombres. Y David y sus hombres iban en retaguardia con aquí. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí respondió a los príncipes filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta, no ha hallado falta en él de aquel día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes filisteos se enojaron contra él y dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que lo señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con cosas oirá mejor la gracia del Señor que la cabeza de estos hombres. Oye, si los príncipes no se oponen, David vaya a pelear, oye, contra su propio hermano, contra Israel. ¿Por qué? Porque David no esperó en la promesa de Dios, se desesperó. Pero gracias a Dios que Dios metió la mano y dijo, no. Lo paró todo eso. Se volvió un cuatrero, un asesino, un ladrón. Y ahora iba a traicionar al pueblo de Israel. Pero qué bendición. Dios es tan bueno y misericordioso que Dios es un Dios de oportunidad. Dios no quiere que sigamos tropezando con
Dios no quiere que sigamos tropezando con la misma piedra que tropezó David. Dios le presenta otra oportunidad a David para que no tropiece con la misma piedra. Vamos a ver si David no va a tropezar. Primero Samuel. Ahí termino. Del 1 al 7. Primero Samuel 30. Del 1 al 7. Vamos a ver la oportunidad que Dios le da a David y nos la da a cada uno de nosotros para que no tropecemos con la misma piedra. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclab, al tercer día, los de Amalek habían invadido a Neguev y a Siclab, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. David venía de Yazán. Y aquí que estaban, vino David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada y su mujer y su hijo e hija habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron, imagínate. Lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerarita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de armas, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo que tenía que hacer al principio, fortalecerse, no pensar en el mismo y huir, sino buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Prosigamos, ¿dónde me quedé? Y dijo David, y dijo David, el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó al efod de David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, lo podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente lo alcanzará, y de cierto librará a los cautivos. David prendió la lección. David no tropezó con la misma piedra. Buscó la presencia de Dios. Lo que no hizo. Cuando no buscamos la presencia de Dios, no va a ir mal. No va a ir mal. Cuando nos aconsejamos nosotros mismos y no buscamos los consejos de Dios, no va a ir mal. Mira ahí David pensó, ahí se volvió, no, espérate. Primero se fortaleció en el Señor. Y después cogió y buscó la presencia de Dios y tuvo éxito. Que Dios nos ayude. No importa que el médico te diga, no hay solución. No importa que el hombre te diga, hasta aquí llegaste tú. Busque fortaleza en el Señor. Busque la presencia de Dios. No se desespere. Lo que Dios promete, lo cumple. Ande, así como andamos por fe en Dios, así debemos andar en la promesa que Dios nos tiene. ¿Y tu hijo? Mi hijo está en China. ¿Está pasando hambre? No. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
El médico me dice, hasta aquí llegaste mal. Amén, gloria a Dios. Muchos dicen, que Dios tiene la última palabra. No, Dios tiene la palabra. Desde el principio al final, Dios la tiene y yo le creo. Y yo le creo. No nos desesperemos. Busquemos la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa. Que Dios nos ayude a confiar más y más en Él. Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, gloria a Dios, por tremenda palabra.